Nos ponen por acá la presentación. Ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que vienen del break. Seguramente ahorita se nos van a ir incorporando más participantes, más asistentes. Y bienvenidos a esta mesa de diálogo sobre el tema campo clínico seguro. Yo creo que incluso sin presentación ya me veo rodeado de autoridades emblemáticas de las diferentes instituciones de salud, a quienes agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Y la intención de este espacio es poder dialogar, entender conceptos del campo clínico seguro, cómo este impacta en la educación médica y bueno, pues partir hacia la construcción. El problema sin duda lo conocemos y entonces la idea es participar siempre de manera constructiva. Y vamos a estructurar este espacio en tres partes. La primera parte vamos a conversar con nuestros expertos para que nos den sus diferentes perspectivas, cada uno detonado de una pregunta que ustedes van a poder ver en las pantallas. Después vamos a lanzar un par de preguntas precisamente para buscar que en los contextos generales, cuáles son las opiniones de cada uno de ellos. Y en la tercera parte abriremos el espacio para que ustedes puedan participar con algunas preguntas para poder explorar estos temas de campo clínico seguro. Quizás compartir algunas experiencias y con esto poder construir juntos una ruta hacia las mejores prácticas en la educación médica. Y bueno, pues, ¿quiénes nos acompañan en esta mesa? Tenemos a la doctora Laura Cortés Sanabria, la doctora, directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Ella es médico internista, doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y maestra en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y bueno, como ya mencioné, una autoridad actual en los temas de educación en salud a nivel México. La doctora Susana Barceló nos acompaña del Instituto Mexicano del Seguro Social, titular de la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud del IMSS, desde donde coordina la formación de más de 100,000 médicos, estudiantes, enfermeros, recursos humanos en formación. Y con todo esto, la doctora es doctora en alta dirección y maestra en gestión de la calidad, coautora del programa institucional para la mejora de los ambientes académicos, que es el primer referente metodológico de intervención integral en instituciones de salud en México, y de la metodología 10x10 para la implementación de modelos de mejora en entornos clínicos y además, seguro que es parte de lo que vamos a conversar hoy, integrante del equipo que dio arranque a la política de descanso después de 24 horas de actividad en las guardias hospitalarias de los médicos en formación. Gracias. El doctor Luis Ernesto Caballero, que nos acompaña del IMSS Bienestar. El doctor es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina integrada, maestro en administración de hospitales y doctor en educación, actualmente titular de la Coordinación de Educación e Investigación a nivel nacional de IMSS Bienestar. Más de 13 años de experiencia respaldan al doctor en temas de dirección académica y hospitalaria y ha sido jefe de enseñanza e investigación en hospitales de segundo y tercer nivel, donde ha impulsado distintas estrategias orientadas al desarrollo de los campos clínicos para recursos humanos en formación. Distinguido también por la presea Bernardo Quintana Arriola al mérito en liderazgo. Y el doctor Juan Luis Alcocer Aguilar, del ISSSTE, médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Yucatán y especialista en cirugía general por la UNAM, con formación realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y actualmente es cirujano general del Hospital General de Tecax y coordinador de enseñanza e investigación del Hospital Regional Elvia Carrillo Puerto de Mérida. Su participación, estoy seguro, nos va a aportar una perspectiva, doctor, más cercana a lo que es la operación cotidiana en el campo clínico. Muchas gracias también por estar por acá con nosotros y muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, en esta introducción sabemos que en los últimos años México ha vivido ciertas conversaciones que sin duda pues ya no pueden postergarse más, que las instituciones de salud, las escuelas y las facultades de medicina, junto con la misma sociedad, conversaciones que se tienen en voz alta, quizás a veces con incomodidad, pero todas ellas sobre las condiciones en las que se forman los médicos de este país. Entonces no estamos partiendo esta conversación desde la tranquilidad, definitivamente llegamos desde diferentes experiencias difíciles, algunas que hemos enfrentado en conjunto entre las instituciones de salud y las instituciones educativas.
Situaciones que sin duda ponen en evidencia que tenemos que trabajar para construir entornos más seguros. Todas las instituciones de salud, como las escuelas y facultades, hemos sido actores en estos escenarios clínicos. Esa nos hace que sea una corresponsabilidad compartida. Y es precisamente la razón por la que estamos el día de hoy en esta mesa, precisamente en un congreso de educación médica. Sabemos que existe el problema, mucha documentación lo respalda, encuestas, datos, narrativas de generaciones de médicos que ejercen memorias de su formación y que seguramente en esas memorias piensan que merecen algo mejor. Y sería seguramente un desperdicio de estos 75 minutos que vamos a platicar, pues hablar nada más de esos problemas. La intención es construir. Y bueno, pues a voz de nuestros expertos voy a permitirme lanzar la primera pregunta en esta primera ronda, que son entender los contextos institucionales y las diferentes visiones que estamos teniendo. En ese sentido, quiero preguntar a la doctora Cortés Sanabria, titular de la DGCES, quien seguramente tiene la visión transversal de todos los sistemas formadores del país al mismo tiempo. IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, instituciones educativas. Y con esa perspectiva de conjunto de todas las instituciones, doctora, ¿cuáles son los factores que de manera más consistente y en todos los sistemas determinan si un campo clínico es seguro o no? Y en ese sentido, ¿qué cambio, quizás normativo, de política pública, de gobernanza compartida, por supuesto, entre salud y educación, considera más urgente para que México se mueva hacia un estándar verificable? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y sobre todo gracias por hacernos llegar las preguntas, porque en cierta manera nos permite la reflexión y ordenar nuestro pensamiento para poderlas contestar. Antes de dar respuesta a cuáles son los factores, considero que es importante que tengamos bien claro qué es un campo clínico seguro. Un campo clínico seguro tiene mucho que ver con los ambientes académicos saludables, y estos ambientes académicos saludables sabemos que no incluyen solamente el recurso humano en formación, sino que prácticamente incluye a todo el ecosistema, a toda esa red de gestión de la educación, donde se insertan los tomadores de decisiones, donde se insertan los directivos en educación, donde se inserta los propios profesionales de la salud, pero también la población. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el objetivo de tanto de quienes en forma directa se encargan del proceso de la atención en salud y de quienes se encargan de la formación de profesionales de la salud prácticamente es el mismo, que es compartir, mejorar la salud de las personas, las poblaciones y las comunidades. Entonces, de ahí tenemos que partir. Otro de los, digamos, términos importantes de esta pregunta es la visión transversal, porque esa visión transversal implica comunicación, y comunicación entre todos esos actores que forman, entre todo este ecosistema, entre toda esta red de gestión. Sí es cierto, tenemos funciones sustantivas cada uno de nosotros, desde la macrogestión, por ejemplo, la Dirección General de Calidad y Educación, pues tiene una función sustantiva que es precisamente coordinar y hacedora de las políticas públicas que giran alrededor de la formación de profesionales de salud en México. Pero también tenemos la mesogestión, que son todas las autoridades nacionales, institucionales, y también tenemos la microgestión, que son toda esa estructura de cuerpos académicos que tienen como función sustantiva pues vigilar que el programa operativo esté alineado al programa académico. Entonces, tiene que haber una comunicación muy estrecha, pero esa comunicación tiene que estar basada en esas funciones sustantivas de los que nos toca hacer a cada quien, que no haya una invasión, porque cuando hay una invasión nos tropezamos entre nosotros mismos. Por ejemplo, el CEIFRUS estatal no debe de ser, el CEIFRUS no debe de ser visto solamente como un comité más de la Secretaría de Educación. Traten de verlo
como ese mecanismo articulador para que el grupo de expertos en el Estado pueda tomar decisiones colegiadas. Que le toca coordinar a la Secretaría de Salud, ok, estamos de acuerdo, pero qué maravilloso sería que en cada entidad federativa, tanto instituciones universitarias como públicas se sumen a un mismo proyecto de formación o consolidación de los recursos humanos que necesita cada entidad federativa. Con esta introducción, pues sí quiero comentarles que desde la perspectiva de la DGCES, pues hay unos factores que tenemos que poner énfasis muy especiales. El campo clínico debe de ser seguro, debe de ser ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque durante muchos años hemos concibido el campo clínico principalmente como un espacio operativo de enseñanza técnica, de enseñanza práctica. Sin embargo, hoy sabemos que los campos clínicos son ante todo sistemas humanos complejos, profundamente influenciados por la cultura, por el liderazgo, las relaciones interpersonales y la manera en que las personas o las nuevas generaciones experimentan su formación. Por otra parte, un entorno de aprendizaje ejemplar reconoce que la diversidad de perspectivas es esencial para el éxito. Y aquí entra que nosotros como gestores de la educación entendamos que los cambios estructurales de la sociedad están ligados a ese entorno social donde se insertan las nuevas generaciones. Y finalmente, algo que nos tenemos que preguntar es cómo nos estamos organizando como sistema de salud para poder formar profesionales, mejores profesionales de este ámbito de un ambiente académico seguro. Entonces, para concluir mi respuesta, estoy convencida que el cambio más urgente para México es avanzar hacia un modelo nacional de gobernanza, pero compartido entre todas las instituciones de salud, las instituciones universitarias, que permita consolidar estándares verificables de campo clínico seguro, siempre con respeto a la variabilidad que caracteriza a cada una de las instituciones de salud e instituciones universitarias. Tenemos que transitar de modelos centrados exclusivamente en la disponibilidad de campos clínicos hacia modelos basados en condiciones verificables de seguridad formativa. Y precisamente es en esa dirección donde se orienta la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables. Una estrategia construida mediante un amplio proceso de diálogo y trabajo colaborativo con actores claves del sector salud educativo y asociaciones que forman parte del ecosistema nacional de formación en salud. En ese sentido, la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables se inserta en el modelo Cuidar. Cuidar porque representa precisamente esa visión. La C, cultura institucional de respeto. La U, ubicación temprana de riesgos. La I, intervención institucional temprana. La D, derivación y canalización. La A, acompañamiento institucional. Y finalmente la R, revisión y mejora continua. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, qué interesante perspectiva. Y bueno, con esto como primer parte, vamos a pasar ahora para preguntarle a la doctora Susana Barceló, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, el IMSS forma actualmente más de 100,000 profesionales de la salud que se encuentran activos en alrededor de 400 sedes. Sabemos por algunos datos alrededor de 25,000 residentes, 7,000 médicos internos, 4,000 pasantes, al menos hablando de la formación médica, más ciclos clínicos y demás. Y recientemente han implementado medidas que reafirman el compromiso que tienen con el bienestar del médico en formación. ¿Cómo define el IMSS un campo clínico seguro más allá de las condiciones del horario y el descanso? ¿Y qué considera la institución que todavía falta para que esa definición operativa y verificable sea en todas sus sedes? Muchísimas gracias. Creo que ahí ya se escucha.
De inicio, de igual forma agradezco el poder participar en esta mesa. Para nosotros, como Instituto Mexicano del Seguro Social, efectivamente contamos con un universo muy amplio de alumnos dentro de nuestras unidades médicas que fungen como campos clínicos para que se desarrollen diversos programas formativos. Creo que a los números que estamos observando en pantalla de alrededor de 400 sedes, también sería relevante comentar que tenemos cerca de poco más de 1,300 sedes de servicio social, de tal forma que estamos hablando de un universo que recorre el país de sur a norte, formando a los profesionales de la salud, entre ellos los médicos y médicas. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, un campo clínico seguro implica aquel espacio que reúne las condiciones para que el proceso formativo del programa que se va a ejecutar en él pueda efectuarse con el mejor resultado posible, alcanzando sus objetivos y entre ellos el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias. No obstante, aparte de ello, también implica la sinergia de todas las personas que están participando en dicho proceso, en un ámbito de respeto, de cordialidad, con un apego a los preceptos éticos que se encuentran establecidos dentro de nuestra institución, así como también aquellos referentes que vienen dictados de nivel sectorial, con el apego estricto. Ahorita nos encontramos en un momento que creo que va a generar un parteaguas en la historia, dado que las políticas que se están gestando a nivel federal permiten el reforzamiento de algunos otros programas que ya de años atrás se han consolidado en nuestras instituciones. En el caso específico del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro programa de mejora de ambientes académicos data desde 2019 y a lo largo de estos años hemos estado buscando consolidar aquellas buenas prácticas, sobre todo aquellas que son exitosas y que puedan ser replicadas en estos entornos y entonces sí sumarse a ese conjunto de condiciones que nos permite consolidar un campo clínico seguro. En concreto, hablaríamos de que cuenta con las condiciones de factibilidad para que se desarrolle ese programa formativo, y también las personas que van a intervenir en ese programa formativo tienen las competencias para poder interactuar de forma que no genere una réplica de condiciones o conductas que se relacionen con ámbito de cualquier tipo de violencia y poder ir transitando a un cambio cultural. El cambio cultural, como su nombre lo indica, no va a ser o no va a ocurrir de la noche a la mañana, no obstante, cada una de las acciones que se van gestando en lo particular, ya sea en una unidad médica, en una institución o sobre todo dentro de nuestro sector, en conjunto van sumando para que lo podamos consolidar. Siguiendo la segunda parte de la pregunta que dice, ¿qué considera la institución que todavía falta para que esa definición sea operativa y verificable en todas sus sedes? Este es un punto sumamente relevante. La formación médica trae años y años de historia donde estas formas, y por no llamarlas de una forma incorrecta, formas distintas de ejercer quizás violencia, maltrato en la formación se invisibilizaron, se normalizaron y hoy en día cuando queremos dar ese vuelco y decir esto ya no es aceptable, esto ya no está permitido, tenemos que empezar por consolidarlo como tal, es decir, poder establecer documentalmente hablando dentro de nuestra normativa qué conductas ya no son aceptables, cuáles están prohibidas, pero de igual manera de qué forma se vigilan, se hace su monitorización, se miden y por qué no también llegan a sancionarse. Recientemente estábamos en una plática por allá en la Academia Nacional de Medicina y alguien de los que estaba presente en el foro decía: todo lo que no está establecido como prohibido en los referentes normativos está permitido. ¿Por qué? Porque entonces queda desde el ámbito de perspectiva del que lo está ejecutando. Entonces ponían diferentes ejemplos y efectivamente así es. El primer punto fue establecer esta política de cero tolerancia a cualquier forma de violencia en los entornos educativos.
para todos los que estamos dentro de este ecosistema educativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, ya lo establecimos. Y después que continuó, ahora ir a asegurar con diferentes mecanismos que se implemente en todas estas unidades que hace un momento les comenté como cifras nacionales. Pasamos a la implementación. ¿Qué es lo que nos falta? Asegurar que no haya una sola unidad, un solo turno, un solo profesional de la salud que no se apegue a dicha medida y que entonces en conjunto vayamos consolidando un cambio cultural donde estos no negociables, estas conductas que no son aceptadas dentro de nuestra política institucional, sean el deber ser y el referente cotidiano de cada uno de los que participamos dentro de los procesos educativos. Si habláramos de qué consideramos que nos hace falta consolidar sistemáticamente la aplicación de las políticas que hoy en día hemos implementado y que día a día estamos buscando reforzar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Y bueno, cediendo el espacio al doctor Caballero de IMSS Bienestar. Doctor, la institución IMSS Bienestar propiamente forma médicos también en contextos de mayor complejidad social del país. Muchas veces con infraestructura diferenciada, comunidades alejadas, complejas, muchas de ellas también, con condiciones operativas que no siempre permiten replicar los estándares de un hospital de segundo o tercer nivel, como quizás lo esperarían esos médicos en formación. Doctor, ¿cómo se traduce el concepto de campo clínico seguro a esa realidad y qué hace IMSS Bienestar que el resto del sistema debería conocer y quizás incluso aprender? Ahí está, perfecto, muy bien. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, agradezco a la ANFEM la invitación a esta mesa y saludo con mucho respeto a mis compañeros de la mesa que hemos estado en diferentes foros en la misma situación y por el mismo objetivo. En efecto, yo para poder contestar esta pregunta, y muy buena pregunta, la verdad es que les voy a explicar por qué me encantó. Es que quiero poner en contexto que el IMSS Bienestar se crea el 31 de agosto del 2022. Si le echamos cuentas, estamos hablando de casi 4 años apenas de la creación. Esto quiere decir que el IMSS Bienestar es una institución joven que está en proceso de consolidación, pero sobre todo en un proceso de maduración, a diferencia de mis compañeros que me antecedieron en la palabra. Se crea a partir de 23 entidades federativas, 7 hospitales regionales de alta especialidad y el estado número 24 que se adhirió fue el hermoso estado de Yucatán, que hoy es la sede de este congreso. Y con eso suman 24 entidades federativas. Esto pues hace una complejidad importante, como lo comenta la pregunta, porque estamos hablando de hospitales de primero, segundo, tercer nivel, pero del tercer nivel también con una situación diferenciada. Las coordinaciones estatales que fueron transferidas de las secretarías de salud estatales a hospitales regionales de alta especialidad que fueron transferidos desde la SINSAE. Entonces ahí hablamos de una situación importante ante la situación de los ambientes académicos, de los campos clínicos. Primero, considero importante y reconocer con absoluta claridad que hablar de campos clínicos en el IMSS Bienestar implica entender la realidad social y territorial de México. Nuestros escenarios de formación, como lo comenta y como lo menciona la pregunta, no siempre corresponden a hospitales altamente especializados con recursos homogéneos o con la alta tecnología que nos gustaría tener en cada una de nuestras unidades médicas. Con frecuencia hablamos exactamente de comunidades rurales, regiones de alta marginalidad, zonas interculturales y contextos donde históricamente han existido brechas importantes de infraestructura y acceso a los servicios de salud. Y esa es una de las situaciones importantes del IMSS Bienestar porque radica en uno de los mayores aprendizajes y fortalezas que tenemos en la institución. Consideramos que un campo clínico en el IMSS Bienestar seguro no debe definirse únicamente por la complejidad tecnológica o por la capacidad instalada de un hospital de tercer nivel. Eso lo tenemos muy claro. Un campo clínico seguro es aquel donde existen, como primera instancia, y nosotros lo apostamos, una supervisión académica, un acompañamiento ético, un aprendizaje progresivo,
protección al paciente y sobre todo una profesionalización docente, que esos son los objetivos que nosotros hemos determinado dentro de la institución. La seguridad en la formación no va a depender exclusivamente de la sofisticación del entorno, sino va a depender de la calidad de los procesos educativos y de la responsabilidad institucional con la que se forman estos profesionales de la salud, en contextos reales que tengan competencias profundamente valiosas y que nosotros lo hemos identificado. Sensibilidad hacia los determinantes de la salud. Como ustedes saben, uno de los principios del IMSS Bienestar es llegar con servicios públicos de salud a los lugares más alejados de las ciudades capitales, donde realmente el acceso a la salud es difícil y donde nosotros tenemos que valorar las determinantes sociales que afectan la salud y con ello empezar a trabajar con la comunidad en una realmente promoción a la salud y una prevención de enfermedades. La capacidad de resolución resolutiva en el primer nivel de atención como una pieza fundamental clave para el fortalecimiento de la salud pública, el trabajo comunitario directamente con nuestros habitantes, un enfoque preventivo y una visión más humana e integral de la medicina. Eso es una situación importante de nuestras unidades. Como saben, nuestras estudiantes que se encuentran en las unidades del IMSS Bienestar, nuestros residentes del IMSS Bienestar que vienen transferidos también de las secretarías de salud estatales, aprenden desde su primer día a realmente conocer estas determinantes sociales, pero sobre todo a trabajar con la comunidad en todos los ámbitos, en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. Y bueno, este acercamiento y estas capacidades de resolución y de interacción con la comunidad, pues difícilmente se aprenden en un aula o en un hospital altamente especializado. Las atendemos directamente nosotros en nuestras unidades. Y con esto y lo que acabo de comentar, no me voy a la idea de que normalizar las deficiencias es bueno. Las carencias que tenemos, eso sin duda no lo voy a hacer, ni tampoco voy a romantizar las limitaciones estructurales. Al contrario, como institución tenemos un gran desafío, que es garantizar la inclusión en los contextos complejos y que existan las condiciones mínimas necesarias para la formación segura y de calidad. Y aquí me voy a permitir hablar de la experiencia que hemos realizado en el IMSS Bienestar, desde que hemos tenido la fortuna de estar en la titularidad de la Coordinación de Educación e Investigación, con un solo objetivo que me he puesto, que es la supervisión clínica efectiva. Y con esta supervisión clínica efectiva vamos a garantizar otros aspectos fundamentales. Y aquí quiero agradecer a las universidades estatales que se encuentran presentes, que ya nos hemos platicado durante estos días de congreso, porque fíjense, y me gusta mucho hablar de la experiencia que hacemos. Cada vez que un servidor acude a una entidad federativa, voy a recorrer las unidades de formación académica, pero también voy a recorrer las unidades de primero y segundo nivel de atención de cada una de las entidades federativas. Pero lo que hago es que me reúno con los avales académicos y con las universidades que también envían a estos médicos en formación o personal en formación de diferentes áreas para ver las situaciones académicas y institucionales. Siempre lo he dicho y me han escuchado en otros foros comentarlo, que la institución y la academia no pueden ir en polos opuestos. Tenemos que ir en la misma dirección para mejorar la calidad de la educación médica. Entonces, a eso vamos, a esta supervisión. Y, por ejemplo, otra de las situaciones que nosotros hemos realizado, vamos con las universidades estatales, pero también vamos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, tenemos muchos avales en todo el territorio nacional y vamos en una supervisión conjunta, es decir, nos ponemos de acuerdo y nos vamos de gira por todas las entidades federativas con el equipo de la doctora Limón, que es la jefa de la unidad de posgrados de la Facultad de Medicina, con la doctora Vilchis y el doctor Bazán, que andan por aquí también en el Congreso, y vamos haciendo estas supervisiones, pero sobre todo un acompañamiento, un asesoramiento, y con eso vamos a fortalecer lo siguiente: los procesos educativos estructurados, seguridad del paciente, acceso a insumos esenciales, que es una de las situaciones que también hemos adolecido, bienestar del personal en formación y los mecanismos para la evaluación continua. Sabemos que hay una situación importante en la educación médica y con eso tenemos que fortalecerlo a partir de la atención primaria en salud, redes comunitarias y un enfoque con equidad social, como son uno de los pilares de este Congreso.
Entonces, con esto, quizás el reto más importante hacia adelante será lograr que la formación sea de un profundo sentido social y que también vaya acompañado de innovación educativa, tecnológica, simulación clínica, fortalecimiento docente y mejores condiciones laborales y académicas para nuestras y nuestros médicos en formación. No es un objetivo fácil, de hecho es un objetivo que, soy muy claro, muy objetivo, es complicado. Y siempre les pongo de ejemplo, alinear 23, ahora ya 24 formas diferentes de financiación, de administración y encauzarla a un solo sistema es complejo, pero no es imposible. Entonces estamos haciendo diversos proyectos para la profesionalización docente y la mejora continua de los procesos académicos. Entonces, creo que transformar el sistema de salud también implica transformar la manera que formamos a quienes sostendrán en las próximas décadas la salud de México, y pues es una de las experiencias más importantes que hemos tenido en el IMSS Bienestar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Caballero. Muchas gracias. Y bueno, tenemos la participación del doctor Alcocer, que nos acompaña del ISSSTE y que sinceramente recientemente tuvimos el cambio en la participación y yo creo que en todo hay siempre oportunidad. Y la visión del doctor es una visión operacional, una visión de campo que estoy seguro nos va a traer una perspectiva también muy enriquecedora. Y bueno, doctor, en este sentido, que tiene la perspectiva de quien ejerce una función de coordinador de enseñanza e investigación directamente en un hospital regional que es activo, acompañando médicos en formación en la práctica cotidiana, desde esta posición, no desde la política, sino desde el campo, ¿qué es lo que más determina si un ambiente clínico es seguro o no para el médico en formación? ¿Y qué es lo que más dificulta que esa seguridad se garantice en la realidad operativa del hospital? Ok, pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué es lo que más determina si un ambiente clínico es seguro o no para el médico en formación? El Clinical Learning Environment, o sea, darle un ambiente adecuado a nuestros recursos humanos para que se desarrollen, es algo que facilita mucho el que se desarrolle un campo clínico seguro. En un artículo del Medical Teacher nos menciona que muchos cirujanos que se encontraban en residencias donde tenían buenos recursos, donde tenían un ambiente lo suficientemente capaz para poder recibir residentes, en su futuro, en su formación, 15 años después, estos cirujanos tenían una menor incidencia de morbilidades, menores complicaciones. Entonces, realmente algo que facilita un campo clínico seguro es poder brindarle a nuestros recursos humanos, a nuestros estudiantes, a nuestros internos, a nuestros residentes, darles todo, desde que tengan sillas suficientes en el auditorio, desde que tengan alimentos. El Learning Environment engloba una gran cantidad de cosas. Entonces, teniendo esto en cuenta, es algo cultural. Debemos tener la enseñanza no solo como una idea de que sí, forma parte de la institución, no. La enseñanza tiene que ser parte de nuestra cultura. La enseñanza es formar, formar también es cuidar. Entonces, si nosotros tenemos la enseñanza como parte de nuestra cultura, nosotros vamos a poder crear conductas positivas en nuestros residentes, en nuestros internos, en nuestros recursos humanos, y estas conductas positivas van a generar estos ambientes que estamos buscando, estos ambientes positivos. A mí también todavía me tocó hace unos años, pues, ambientes difíciles, ¿no? Ambientes hostiles, ambientes en los cuales se te pide que trates de sacar lo que operativamente se te está pidiendo rápidamente, ¿no? También se puede aprender de eso, pero sí he llegado a notar que muchas cosas que llegué a aprender durante mis años de formación, que tal vez no fueron los más adecuados, los más correctos, que fueron durante ambientes difíciles, pues sí se veían vinculados a situaciones más complicadas con los pacientes. Entonces, yo creo que algo que determina si un ambiente clínico es seguro o no es saber que en esta institución la enseñanza no solo es algo que está por nombre, es algo cultural, es algo que tenemos
dentro de nosotros y que le damos su lugar, en especial le damos sus horas de enseñanza a los residentes, les damos sus horas de descanso para que se puedan recuperar. Y pues bueno, más que nada, que sea parte de la cultura para que se puedan crear pues ambientes adecuados en enseñanza. Y pues bueno, ¿qué es lo que más dificulta que esa seguridad se garantice en la realidad operativa del hospital? Pues es más que nada la carga a veces operativa. Estaba leyendo también otros artículos en los cuales se estaba comparando también el poder darles guardias de 24 horas a los estudiantes, a los residentes, a diferentes grupos, ¿no? Y que posteriormente se puedan ir a descansar. Muchas veces encontraron información como que conflictuada, ¿no? Y también dependía también de la metodología y de cómo analizaron la información. Pero algo que sí se dieron cuenta es que en algunas encuestas de estrés y de burnout, muchos mencionaban que la carga de trabajo sigue siendo la misma, pero ahorita es menor el tiempo que tienen para poder realizarla. Entonces, tal vez trabajar sobre la carga de trabajo, trabajar sobre la cantidad de recursos que tenemos, es algo que nos va a ayudar a poder enfrentarnos a esta realidad operativa. Es un muy buen primer paso el poder darles a nuestros residentes guardias de 24 horas y que se puedan ir a descansar. Es un excelente, gran primer paso, pero nos faltan manos, nos falta gente, nos faltan capacidad resolutiva para poder atender todas estas necesidades operativas, porque esto pasa, o sea, esto va a seguir siendo la misma carga operativa, pero van a tener menos tiempo para poder resolver esta situación. Entonces es lo que yo creo que podría ser lo más dificultante, o sea, seguimos teniendo la misma cantidad de carga de trabajo, seguimos con poca gente, pero pues bueno, eso sería lo que yo considero que sería lo que más fácilmente nos ayuda a desarrollar en ambientes de enseñanza y lo que más nos dificulta. Muchas gracias, doctor Alcocer, muy amable. Y bueno, pues cerrando esta primera ronda donde cada uno de nuestros expertos nos ha compartido sus diferentes perspectivas, me gustaría pasar a la ronda 2 para abrir un poquito el espacio a tener una discusión sobre algunos puntos y con esto también dejar el espacio que ustedes puedan ir formulando algunas preguntas que quieran hacer a nuestros panelistas del día de hoy. Ojalá que tengamos una buena participación. Y bueno, pues para detonar aquí la conversación, esta es una pregunta que les hago a los 4 asistentes por igual para permitirles expresar sus ideas. Y compartimos una breve reflexión. Recientemente la evidencia muestra que en México el número de escuelas participantes en el ENARM se duplicó entre 2001 y 2024. Casi en los últimos 25 años quisimos hacer la muestra, ¿no? Y el número de residentes en el sistema público prácticamente se ha duplicado en los 5 últimos años. La infraestructura hospitalaria disponible para la formación, pues al mismo tiempo no ha crecido con ese ritmo esperado para el crecimiento de la demanda de esta formación. Entonces, la investigación internacional ha sido clara sobre lo que ocurre cuando la demanda crónica sobre un sistema supera sus recursos de supervisión. ¿Qué pasa? Hay un deterioro del ambiente de aprendizaje y esto no es un accidente moral, es un resultado estructural predecible, ¿no? Es una fórmula que se predice. Ahora, abro una pregunta basando un poco en esta reflexión obtenida de la literatura. ¿En qué momento el campo clínico deja de ser un espacio de formación y se convierte en un factor de riesgo desde las diferentes perspectivas que ustedes tienen? ¿Y con qué indicador concreto lo medimos? ¿No lo percibimos? Lo medimos. No sé si alguien guste abrir la conversación. Bien, gracias doctor, qué amable, qué caballeros. Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, efectivamente tuvimos un crecimiento exponencial en número de residentes, sobre todo considerando el periodo de referencia que se está considerando dentro de esta pregunta. ¿Cómo fue esto posible? No, creo que un punto relevante es dejar sobre la mesa que esto no surgió como una ocurrencia, como que un día nos despertamos y dijimos queremos el doble de residentes y ya estuvo puesto. Por supuesto que no.
se partió desde un análisis eficiente de la forma en cómo se estaban utilizando los recursos disponibles en ese momento. Es decir, qué potencial de formación tenían los recursos con los que contaba el Instituto Mexicano del Seguro Social y en qué porcentaje ese potencial estaba siendo utilizado. Claro está, este análisis también tuvo una correlación con las necesidades del propio instituto, pero también del sector en tema de formación de médicos especialistas. Entonces, el primer paso fue utilizar el mayor potencial de los recursos que ya existían, ¿ok? Eso nos permitió un incremento. No obstante, al ir buscando continuar con este aumento, ¿cuál fue el segundo paso? La inversión de recursos. Hubo una importante inversión económica para ampliar lo que fueron todas las áreas dentro de los inmuebles de las unidades de primero, segundo y tercer nivel en tema de aulas, espacios de trabajo para residentes, también las áreas de descanso. Ese fue uno de los segundos puntos que nos permitió también generar un incremento mayor. Y aunado a ello, la expansión de nuevas unidades médicas. De hecho, en estos próximos años, tanto 2026, 2027 y 2028, tendremos un crecimiento de nuevas unidades médicas que nos permitirá seguir ampliando este número de personal en formación. Otro de los puntos relevantes y que se me pasaba, pero es sumamente importante, es que este plan de trabajo también implicó que se identificaran aquellas unidades que podían fungir como subsedes de formación y que en una sinergia con otras unidades podían complementarse para efectuar ciertas rotaciones que la cartera de servicios quizás de estas subsedes no lograba complementar, y entonces con estos apoyos de otras unidades médicas se lograba concretar el recurso que se requería en este escenario clínico para consolidar las competencias que el programa formativo requería en sí. Las unidades subsede van y concluyen en unidades sedes ya terminales, y con ello también complementamos una red de sedes formativas que hoy en día alcanzan cerca de 400 sedes para poder permitir la exponenciación de estos recursos en formación. Ahora, ¿con qué indicador concreto lo medimos? Aquí es muy importante hablar de que cada unidad que se consolida como sede dentro del IMSS le precede un estudio minucioso de factibilidad que se realiza tanto en el ámbito local, pero también se revisa y valida en el contexto de cada una de las entidades federativas. Y ahí no termina el trabajo, todavía en un análisis conjunto, ya donde nos integramos nosotros como ámbito central, logramos determinar si efectivamente cuenta con la factibilidad o no, pero no únicamente para ampliar, sino también para el mantenimiento de la matrícula que ya se encuentra en dicha sede. Este trabajo es cíclico, año con año. ¿Qué nos asegura? La unidad sigue contando con los recursos para formar a los que ya tiene. ¿Y qué matrícula vamos a permitir que ingrese en el siguiente año? Cuando hablo de permitir, no lo hablo en un término autoritario, sino en un término de la corresponsabilidad que esto implica. Se están forjando y formando en ellas las generaciones que el día de mañana van a cuidar la salud de todo un país, y entre ellos, por supuesto que también nuestros mexicanos favoritos, nuestras familias, nosotros mismos. Y esa corresponsabilidad es lo que nos motiva a realizar todo este arduo trabajo en el cual están involucrados numerosas personas, directivos de educación, pero también normativas de distintos ámbitos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, para con ello reforzar el hecho de se mantiene tal matrícula, se mantienen tales cursos de especialidad en esta sede, cuáles matrículas pueden crecer, cuáles especialidades pueden crecer, todo ello alineado a la cartera de servicios y a los recursos con los que dicha unidad cuenta. Otro punto que también es importante es que dentro de estos indicadores el análisis también implica la revisión de datos e información colindante, como cuáles: seguridad del paciente. Ya ahorita lo comentaban.
La calidad dentro de la formación es uno de los aspectos que no ha sido negociable en ningún punto de todo este camino de análisis. Mantener la calidad de las competencias con las que va a egresar el perfil del médico especialista es una de las prioridades, pero no va despegada, y por supuesto que una de las prioridades, porque es nuestra razón de ser, es el proceso de atención a la salud. Y en ese proceso de atención a la salud, como acá no negociamos la calidad, acá no negociamos tampoco la seguridad del paciente y la calidad de su proceso de atención. De tal forma que cuando hablamos con qué indicador lo medimos, es todo este conjunto de datos que se van a analizar y que con ese conjunto de patrones y resultados permiten determinar una toma de decisiones que sea lo más óptima para el proceso educativo y el proceso de atención también. Muchas gracias, doctora. A mí me gustaría complementar lo que atinadamente Susi nos ha hecho referencia, y reflexionando de cómo dar respuesta a esta pregunta. Yo creo que tenemos que ser disruptivos, porque el campo clínico precisamente deja de ser un espacio seguro de formación cuando el equilibrio entre el servicio, entre el aprendizaje y la supervisión se rompe, porque no tomamos decisiones en base a las evaluaciones de estas supervisiones y por lo tanto no tenemos indicadores fiables, como lo comenta Susi. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser disruptivos, porque ¿cómo evaluamos el desempeño de un proceso, un programa de formación? Pues en base a matrícula, en base a productividad, en base a eficiencia terminal, expansión operativa. Pero la verdad nos cuesta mucho trabajo desarrollar estándares nacionales relacionados con esta supervisión efectiva, que incluya bienestar académico, violencia, control de la violencia institucional, la seguridad psicológica o el clima educativo. Entonces, en ese sentido, lo que no se mide, pues difícilmente podemos transformarlo en una política pública. Por lo tanto, pues tenemos que sumar todos para atacar la ausencia histórica de mecanismos nacionales robustos para medir y evaluar la calidad de los ambientes académicos. México pues necesitamos comenzar a medir no solamente la capacidad instalada, sino también la capacidad formativa real, la capacidad real de supervisión académica y el liderazgo formativo. Yo espero que ya pronto puedan tener en sus manos la Estrategia Nacional de Calidad, y dentro de este contexto, pues el sexto componente del modelo Cuidar tiene que ver con la revisión y el seguimiento. Y en ese sentido estamos finalizando también ya casi la construcción de la Encuesta Nacional de Clima y Bienestar Académico como parte de una estrategia orientada a generar por primera vez información sistemática y comparable sobre las condiciones reales en las que ocurre la formación de recursos humanos en las distintas instituciones de salud en México. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes. Para esta pregunta es una situación importante. A mí me tocó vivir una etapa importante cuando se duplicó el número de becas, yo como jefe de enseñanza, y es ahí donde tienes una situación importante de desafío, porque tienes que acomodar con una infraestructura antigua una duplicidad en el número de residentes, y esa es una situación importante. Ahora, me gusta mucho hablar, y disculpen ustedes, acerca de las experiencias que yo voy agarrando a lo largo del país y a lo largo de las diferentes unidades médicas que voy visitando. Y hago una pequeña reflexión. Creo que una situación importante es que no nada más el problema no es cuántos estudiantes existan en un hospital, sino el problema es cuando la capacidad de supervisión deja de crecer al ritmo de la responsabilidad clínica. Hemos hablado, y ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántos hospitales de aquí tenemos una sobresaturación de campos clínicos? Yo sé que en el IMSS tenemos ya tienen más de 80 años, con una parte importante de procesos bien estructurados, pero con nosotros en el IMSS Bienestar, con ser una institución muy joven, tenemos un desafío importante. Tenemos infraestructuras que se han quedado en los años 60, en los años 50,
y que durante un tiempo establecido no hubo un crecimiento de la infraestructura hospitalaria ni tampoco hubo creación de nuevos hospitales. Es decir, que en los mismos hospitales se fueron haciendo crecientemente el número de estudiantes de diferentes disciplinas y con esto aumentaba completamente la matrícula y hemos encontrado consultorios médicos con más de 20 estudiantes de medicina en los que tenemos pasantes de enfermería, estudiantes de campo clínico, internado de pregrado y residentes médicos. Esa es una realidad y que la estamos viviendo día a día en nuestras unidades. Unidades médicas que tienen 50 camas sensibles con 170, 180 pasantes de enfermería, ¿no? Y está bien, todos tenemos derecho a la educación y tenemos que dar estas oportunidades, pero sí que tenemos que hacer nosotros como tomadores de decisiones, empezar a hacer la administración total de estos estudiantes, poderlos repartir de una manera adecuada y que todos puedan aprender. Como lo sabemos, el aprendizaje de la medicina es directamente en la cama del paciente. ¿Y cómo vamos a aprender tocando al paciente, explorando al paciente? ¿Y qué pasa cuando el paciente, por quién es más tocado en los hospitales? Por nuestro personal de formación. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar esta supervisión de procesos tan básicos como es el lavado de manos, que justamente acabamos de pasar el Día Internacional, ¿no? Estas situaciones tienen un impacto administrativo también. Aumento de insumos para lavado de manos, aumento de comidas, aumento de insumos para el sistema asistencial. Entonces creo que una de las situaciones importantes es primero la supervisión, fortalecer la supervisión y justamente también verificar que tengamos estos supervisores directamente al área académica. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos ahorita en el IMSS Bienestar, como ustedes saben, tenemos una deficiencia importante de médicos especialistas que estamos empezando a hacer, contratar a estos médicos especialistas, transferir médicos que ya venían del sistema previo y formalizarlos también con una mejora en los salarios. Y sobre todo abrir nuevos hospitales. Como les comento, estamos ahorita en la apertura de nuevos hospitales. El domingo se aperturó el hospital Orán con más de 600 camas sensibles aquí en el estado de Yucatán. El viernes probablemente se abre otro hospital y así continuamente hemos estado aperturando nuevos hospitales que nos van a ayudar justamente a la apertura de nuevos campos clínicos y sobre todo a disminuir estos riesgos que pueden suceder para la calidad de atención en nuestros pacientes. Gracias. Gracias, doctor. Creo que uno de los puntos en común que se ha comentado es que conforme el sistema se tensiona por las diferentes variables que tiene, el proceso de supervisión se vuelve algo necesario, ¿no? Y pues en la parte educativa creemos que el docente se vuelve la columna vertebral entonces de todo este proceso y que está completamente vinculado al concepto de un campo clínico seguro. Y bueno, en ese sentido, me gustaría, doctor Alcocer, podemos lanzar esta primera pregunta contigo. El campo clínico seguro descansa sobre un actor que pocas políticas reconocen explícitamente, que es precisamente el docente clínico. Sin supervisión efectiva no hay campo clínico seguro. El docente, entonces, es la condición de posibilidad de todo lo demás. O sea, el docente es la columna vertebral del proceso formativo. La evidencia internacional muestra que más del 40% de los médicos con responsabilidades docentes reporta alto conflicto entre su función asistencial y su función educativa. Quizás si lo hiciéramos exclusivamente en nuestro país ese estudio, seguramente el porcentaje sería significativamente más alto. Y cuando hay esta presión operativa, la docencia entonces pierde, pues ahora sí que consistencia y consistentemente, ¿no? Y a esto se suma que en el sistema público pues hay una migración progresiva también del talento hacia sectores que buscan pues mejores condiciones de alguna manera, quizás mayores ingresos, quizás sectores privados, etcétera. Entonces también tenemos cierta movilidad, ¿no?, social de algunos de los talentos que están al interior de las instituciones públicas, y hablo de las públicas porque son el mayor centro formativo que tenemos en nuestro país. Doctor Alcocer, ¿qué hace, en este caso ISSSTE, y después abro la pregunta a cada institución, para que los docentes clínicos puedan ejercer la función de supervisión con las condiciones que requiere,
tiempo protegido, formación pedagógica específica, reconocimiento institucional real y bueno, abrir la conversación. ¿Es eso hoy una realidad verificable o es una aspiración a la que queremos llegar? Muy bien, pues en cuanto a lo que hace el ISSSTE específicamente para poder atender esta situación en la que el docente pueda darle prioridad a su actividad de docencia, realmente tratamos de darles todas las herramientas, tratamos de extenderles todo nuestro apoyo en el área de enseñanza. Ahora, lamentablemente eso es lo más que podemos hacer ahorita, de extender nuestro apoyo. En otros lugares lo que se realiza es dar premios, dar estímulos económicos, dar también reconocimiento institucional como el comentan acá. Y pues todo esto va para impulsar a los docentes y hacerles sentir como una piedra angular en la formación de los residentes, de los médicos en formación, ¿no? Nuestros recursos en este momento en el ISSSTE pues son limitados, les ofrecemos tiempo, les ofrecemos recursos, les ofrecemos varias facilidades para poder ayudarles a llevar a cabo su programa. ¿Eso es hoy una realidad verificable o una aspiración? Lamentablemente es una aspiración. Aspiramos a que en un futuro podamos darle a nuestros profesores, a nuestros docentes, más que solo herramientas, más que solo nuestro tiempo, más que solo nuestro apoyo. Ayudarles a aspirar a, como comentan en la misma pregunta, aspirar a mejores condiciones económicas, institucionales, formativas, llevarlos más allá. Entonces, pues, por parte del ISSSTE hacemos todo lo que podemos, los apoyamos en todo lo que está a nuestro alcance, pero sí nos gustaría que a futuro pudiera haber una aspiración mayor en esta área. Muchas gracias, doctor Alcocer. No sé si alguien quisiera compartir algo adicional del panel. Ese es un tema de verdad, o esta pregunta nos obliga a reconocer un tema profundamente estratégico dentro del proceso formativo, pero también muy crítico para la formación de profesionales de la salud, pero sobre todo para la viabilidad del propio sistema de salud. Y esto es la sostenibilidad de la docencia clínica, porque hablamos de campos clínicos, hablamos de infraestructura, de normatividad, de capacidad, pero pocas veces hacemos visible que el principal sostén de todos estos procesos radica principalmente en quienes enseñan, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esta reflexión, pues es que tenemos que, desde la perspectiva de todos estos gestores de la educación, pues empezar a fortalecer al docente clínico, no solamente como una necesidad educativa, sino como una necesidad, como una prioridad estratégica dentro del sistema de salud. Necesitamos, cuando nosotros hablamos de un modelo centrado en la persona, precisamente incluimos no solamente a quien se está formando, sino que debemos de incluir también a quien enseña. Y ya lo dijo el doctor Alcocer, el profesor está agobiado por las cargas de atención médica, lo que ya sabemos, la carga administrativa, la cobertura operativa, las responsabilidades educativas. Y bueno, ahí es una tarea que tenemos muy fuerte desde la toma de decisiones de la macrogestión como una política pública centrada en mejorar el bienestar de quien está formando. Necesitamos que haya estrategias enfocadas a la formación pedagógica, un liderazgo formativo, habilidades de mentoría, manejo de equipos, comunicación efectiva y capacidades para construir ambientes académicos seguros. Y lo que decía el doctor Alcocer es muy cierto. Necesitamos construir mecanismos reales de reconocimiento, ¿sí? Desde la dignidad en salarios, desde la dignidad en oportunidades, porque
Si no es así, pues sabemos, aparte la migración de todos nuestros egresados hacia las instituciones privadas y cada vez compromete más esa masa crítica de gente apasionada por enseñar. Muchas gracias. Doctora Laura, un comentario. Solo complementando comentarios excelentes de antecesores de la palabra. Como lo comentaban ayer nuestro secretario de Salud del Estado de Yucatán, a la transferencia del IMSS Bienestar también se está eliminando esta inequidad que existía en el tipo de contrataciones del personal de salud. Con esta es un fortalecimiento para que también la academia inmediatamente también se fortalezca, porque también es bien sabido, los que a veces nos dedicamos a la docencia eran los que a veces estaban hasta mal pagados y son los que invertían mayor tiempo tanto de carga asistencial como de carga académica. Desde el IMSS Bienestar lo que estamos haciendo es mejorar estas condiciones, ser equitativos en el tipo de contratación, en el tipo de salario, pero sobre todo también fortalecer la parte de la plantilla que se encuentra en nuestros hospitales con el fin de mejorar la supervisión académica y con ello la calidad de la atención. Otra cosa importante también en el IMSS Bienestar, y yo sé que en otras instituciones lo tienen muy bien establecido, pero nosotros al ser una institución nueva y una institución en la que se ha empezado a unir estas 24 entidades federativas que, como les comentaba, es que no teníamos un censo docente institucional. Realmente, ¿cuántos docentes en nuestros hospitales dan esta formación y nunca han sido reconocidos? Y ni con un diploma, ni con un papel de las propias unidades médicas. ¿Qué empezamos a hacer ahorita? Ya tenemos un censo de casi 5,000 docentes activos a lo largo de todo el país en diferentes áreas de las ramas, incluyendo profesores titulares de residencias médicas, y ya estamos dándoles ahorita un reconocimiento institucional como docente. ¿Qué tenemos que hacer y cuál es nuestro reto? También hacer esta retribución probablemente económica o en tiempo, que es lo que se está construyendo también a partir de las condiciones del IMSS Bienestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una deuda también histórica con nuestros docentes en los hospitales. Y bueno, esa es la parte, es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón Sí. por hacer abuso del micrófono en este tema, pero creo que es importante compartir lo siguiente. Yo recuerdo que hace como 3 años, dentro del procedimiento para la formación de los programas de especialidad, venía una instrucción muy precisa que los docentes tenían que tener al día determinadas horas para dedicarlos a los procesos de formación, que sumándolo era un día. Pero díganme, ¿cuándo convencimos a los tomadores de decisión que lo llevaran a la práctica? Porque estaban más preocupados porque se les caía la consulta, porque no alcanzaban las metas de atención médica. Entonces también ahí tenemos que concientizar a ese tomador de decisiones de la importancia, otra vez, de fortalecer el quehacer del profesor, del que enseña, para la sostenibilidad otra vez del sistema. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues sin afán de irme hasta la siguiente pregunta, sino mejor ver si alguien del público quisiera preguntar algo, por favor. De este lado tenemos el micrófono para las preguntas, por favor, si gustan pasar. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarles. Buenas tardes a todas y a todos. Y justamente quería saludar así a todas y a todos, porque no se nos hace raro ya ahorita en 2026 decir todas y todos, porque el enfoque de género y el lenguaje es un tema cultural también. Y porque el tema de la cultura institucional y la cultura organizacional es un tema que sí puede modificarse, pero que poco hacemos normalmente para cambiarlo. Y tiene mucho que ver justamente con ambientes y entornos académicos saludables. Desde una visión salubrista, una forma… sabemos lo que es el periodo prepatogénico, el que aborda los factores de riesgo, donde hay que hacer justamente prevención primaria, promoción de la salud y protección específica. Y pensando justamente en la parte de violencia, si lo viéramos así, hay factores de riesgo que generan los ambientes y los entornos adversos, digamos. Y justamente
Lo que tendríamos que estar haciendo es ¿qué hacemos para mejorar la cultura en promoción de la salud, en promoción, en protección específica, no solamente desde el lado educativo o desde las direcciones educativas, sino de toda la organización, porque al final el entorno, los determinantes no es solamente, pensándolo como Dahlgren y Whitehead, no es solamente el sistema de salud lo que define la salud, sino la vivienda, el agua potable, todos los demás determinantes. Regresando, digamos, al aspecto de ambientes adversos, hay muchos otros determinantes como la sobrecarga laboral, como la falta de recursos, de insumos, de infraestructura, etcétera, que al final son los que determinan que se viva un ambiente tenso de violencia, digamos, en la organización. A lo que quiero llegar prácticamente es que no dejemos de alguna forma de visibilizar que el problema de raíz es atender la cultura organizacional y que de hecho el modelo Cuidar empieza por esa parte. La C justamente es cultura organizacional. Y después viene prevención secundaria, diagnóstico y tratamiento. Ahí es donde también entra el modelo, diagnosticar qué está sucediendo. Y luego viene la rehabilitación, atender ya las violencias físicas o estructurales reales. Pero lo que más me quiero enfocar y que quisiera que subrayáramos es qué sí vamos a hacer para realmente cambiar la cultura organizacional o institucional y que no dejemos que solamente caiga o recaiga en las áreas educativas o de enseñanza. Creo que aquí en estos foros deberían de estar directivos en realidad cuando se habla justamente de este tema, porque mejoraría muchísimo lo que dijo la doctora Barceló, la razón de ser del sistema. No es solamente formar, sino mejorar la salud de las personas que atendemos. Es la razón final del sistema, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, doctor Caballero. Muy interesante, doctor, lo que nos compartes dentro de sus comentarios. Hay algunas cuestiones que creo que también es muy importante traer sobre la mesa. Una de ellas es esta cuestión de, como comentaba ahorita mi compañero, el doctor Alcocer, que si es que esta sobrecarga de trabajo, etcétera, y que ahora con lo de descanso 24 horas, creo que un punto relevante es mencionar en el Instituto Mexicano del Seguro Social ninguna agenda de consulta o de cirugía está asignada a un médico residente. Están asignadas a los médicos adscritos. Entonces el instituto también trabaja consolidando mecanismos para alcanzar la cobertura del total de sus plazas vacantes. Tan es así que en el último draft de contratación fueron más de 10,000 médicos especialistas que se contrataron para todo el país. ¿Por qué? Porque en ellos es donde está la base del proceso de atención médica quirúrgica. Entonces, si el médico residente el día de hoy, después de 24 horas de guardia, parte a su hogar a descansar, el proceso de atención no tendría por qué verse desestabilizado. Que venimos de una cultura de trabajo de esa forma, sí, pero es la cultura que estamos buscando transformar. Otro punto también relevante y sobre todo tomando la pregunta previa en relación a los docentes, es que hoy en día nuestros médicos residentes se forman en un entorno donde son conocedores de que todos participan en su proceso formativo. El día de mañana que son contratados, ellos también se insertan en este mismo proceso como tutores a su vez de nuevas generaciones. Pero un referente dentro de ellos, y que no es únicamente en medicina, también lo podemos ver en enfermería y en algunas otras disciplinas, es esta cuestión de a mí me formaron así y soy muy bueno. Entonces, ¿qué quiero de mis alumnos? Pues que sean igual de buenos que yo. ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Pues aplicar en ellos las mismas formas de formación que aplicaron conmigo. Y es esa una primicia cultural que es la primera que tenemos que transformar. Los contextos ya no son los mismos, las exigencias tampoco, nuestros entornos cambiaron, se modificaron, junto con ellos los recursos, y estos cambios de trascendencia tienen que empezar y tienen que consolidarse y no quedar únicamente en una política. Ahora, si habláramos esto que se llama, ¿y qué estamos haciendo? Vamos con dos vertientes, tenemos iniciativas sectoriales, iniciativas institucionales, pero cada una de ellas lleva un eje transversal
proactivo, de sensibilización hacia ese cambio, de capacitación, porque hay que reformular y reaprender los conceptos que fueron arraigados durante tantas décadas, que hoy se hacen visibles, que hoy dejamos de normalizarlos, les ponemos los nombres que debiesen habérseles puesto desde años anteriores y decimos alto, estas formas ya no son toleradas. Sin dejar también, porque no podríamos hacerlo, el eje reactivo. Aquellos casos emergentes que surgen se tienen que atender en el momento en que estos se identifican y en esa medida darles la solución. De tal forma que mientras avanza nuestro eje transversal proactivo, el reactivo para atender todas esas situaciones y casos que se van presentando, se van ejecutando a la misma par. Con esto buscamos que estas estrategias sean efectivamente integrales y ahí nada más les estoy comentando de dos ejes de estos 5 que al menos integran el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que buscamos forjar una nueva cultura dentro de la formación, no únicamente de medicina, de todos los profesionales de salud que al día de hoy desarrollan un proceso educativo en las unidades médicas del IMSS. Gracias. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Si les parece, adelante, vamos a una pregunta de acá. Vamos a escuchar las preguntas y dejamos un espacio final para comentarios, ¿vale? Adelante. Muchas gracias. Guadalupe de la Fuente, de la Ciudad de México. Es un comentario y probablemente también termino proponiendo algo. Considero realmente importante que como docentes y como autoridades necesitamos reflexionar la vía en que realmente, y digo realmente con mayúsculas, garanticemos esa seguridad en el campo clínico, porque también es importante connotar que ante un universo tan importante de estudiantes, de unidades, no podemos estar de forma omnipresente como autoridades en cada una de esas unidades para garantizarlo. Y a veces necesitan ustedes apoyarse en nosotros como docentes, pero ahí ya no hay ese filtro de que realmente lo que yo reporto como docente sea realmente la realidad para el estudiante, no para el docente. Y justamente lo acaba de mencionar la doctora Barceló, porque a mí me enseñaron de esa forma y yo soy de esa forma, quiero enseñar de esa forma. Entonces, un primer filtro pudiera ser que todos los que sustentamos justamente de forma formal un puesto docente involucrado en la formación no solo de médicos, enfermería, cualquier personal del área de la salud, tengamos al menos un curso en diferente grado de escolaridad, diplomado, ya maestría, en lo que es profesionalización docente, porque actualmente la tendencia es esa. Como yo soy experta en esta área y me gusta dar clases, pues entonces la invito a que sea la profesora de, sin que realmente como autoridad educativa, como autoridad institucional, garantice que tiene el perfil, pero más que el perfil, la capacidad de llevar acorde un proceso educativo para el beneficio de la formación de esas nuevas generaciones. Y aquí me gustaría obviamente también traer a colación lo que hace un momento comentaba la doctora Temsky, en donde si nosotros no conocemos a nuestros alumnos, si nosotros solo lo vemos desde nuestra perspectiva docente, no le puedo dar ese espacio en donde pueda crecer, porque lo que para mí me funcionó no significa que para el alumno, y más en este contexto actual, le genere ese proceso para llegar al conocimiento significativo. Y aquí sí me gustaría, y es en donde empiezo a introducir la propuesta, ¿no? Una estrategia que pudiera ser, no lo sé, lo dejaría a su consideración. Lo que también nos mencionaba la doctora María Fernanda Villarreal, en el sentido de que necesitamos bajarnos de nuestro pedestal docente y empezar a empoderar la opinión, pero sobre todo hacer valer la voz de nuestros estudiantes, porque voy a ser muy reiterativa, puedo yo implementar desde mi experiencia, pero no sé actualmente cuáles son realmente las necesidades de aprendizaje de las generaciones nuevas. Y si yo no les doy un foro para que ellos se puedan expresar, yo no puedo adecuar, por mucho que sea mi buena intención, esa currícula y esos entornos para que se
complete realmente escenario clínico seguro. Y aquí probablemente traigo a colación, soy personal IMSS, tenemos nosotros una encuesta de calidad ambiental en el trabajo, algo similar, pero para el estudiante, y no topicalizarlo a si eres residente IMSS, si eres residente ISSSTE o de alguna institución privada, sino a nivel nacional, que sea una plataforma en donde el alumno se sienta con total seguridad, y esa también es la base de la simulación clínica. Esa seguridad en donde yo puedo expresar, yo puedo comunicar, pero sé que me va alguien a escuchar y no necesito decir tal vez soy Guadalupe de la Fuente y estoy inconforme o no me siento segura o quiero tal vez proponer este cambio, pero por temor a represalia no lo hago. Y que obviamente se difundiera estos foros o esta vía de externar una opinión a todos los médicos y a todo el personal del área de la salud en formación, que sepan que hay esa liga, ese sitio en donde ellos pueden expresar sus necesidades y que autoridades van a poder escucharlos, van a poder leerlos y con base en las necesidades de los que se están formando, entonces sí llegar a las estrategias para generar el cambio que necesitamos para garantizarles ese entorno seguro. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Adelante, por favor. Buenas tardes, la verdad es que lo escribí. Ahí está. Soy el doctor Ángel Reiner, soy médico familiar y soy entusiasta de la docencia en salud. Se ha logrado el descanso de 24 horas para las posguardias. La verdad es que eso, para mis tiempos, ¿no?, está súper excelente. Sin embargo, es conocido que no en todas las sedes se ha respetado y en ocasiones se han hecho firmar estas dichosas permanencias voluntarias a los médicos residentes o internos o el personal en formación, o lo justifican de alguna otra manera, que no me llegó el memo, que no me llegó por escrito, que solo me lo mandaron por WhatsApp. ¿Habrá algún tiempo límite de adaptación para estos lugares donde todavía no se ha logrado respetar el descanso recomendado y qué estrategias se están desarrollando para promover la adecuada formación del personal médico al retirarles esas horas práctica del hospital? O sea, ya lo comentó el doctor del ISSSTE, perdón por no recordar el nombre, que se te quitan horas para que vayas a descansar, pero pues esas horas eran de práctica, que no estoy defendiendo que no se le quite la hora de descanso, pero sí se quitaron esas horas que también servían para experiencia médica adicional en formación. Entonces, serían esas dos preguntitas nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si gustan, avanzamos con la siguiente participación, por favor, que estaba ya también formada. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Janet Martínez Tobilla, secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros tenemos, voy a hablar desde el punto de vista del campo de residencias, tenemos 48 sedes, Puebla y varios estados de la República, y también unidades formadoras como son IMSS, ISSSTE, ISTEP, IMSS Bienestar y otras instituciones privadas. Nos hemos dado la tarea de trabajar con profesores titulares y adjuntos y jefes de enseñanza sobre esto, sobre la seguridad del campo clínico para la formación, no necesariamente para médicos residentes, sino se tiene que extender a todo el personal becario. Y llegamos a una definición muy rápida que me voy a permitir leerles, que se considera un campo clínico seguro a los establecimientos de salud que garantizan las condiciones óptimas para el aprendizaje de los médicos residentes sin que se arriesgue su integridad física, mental, jurídica ni su formación académica. Y son varias cosas, ¿no?, de las que ustedes ya tocaron, pero creo que habría un poquitito más para ahondar, que es la seguridad física y personal, que tiene varias connotaciones, la académica y la supervisión, la sanitaria y la biológica, la seguridad legal y psicoemocional. Y dentro de todas estas algunas vertientes. Pero me llamó mucho la atención el comentario del doctor Alcocer. Tuve la oportunidad de ser jefe de enseñanza también de 2 hospitales, en donde realmente tú como docente pues no tienes ningún estímulo. Y la doctora Sanabria mencionó algo que sí se sacó, y no sé si debería de ser a través de cómo se hizo lo de las guardias de 24 horas, del convencimiento que tiene que tener un médico en su jornada laboral de dedicarle por lo menos el 10% a la docencia, que es un día completito, como bien lo comentó, y además prepararse en ser docente. La doctora Barceló, del IMSS,
comentaba algo, es que a mí me formaron así y yo voy a formarte para que seas igual de bueno que yo. Más bien yo creo que me deformaron. Y mientras las autoridades institucionales no entiendan que la formación docente clínica es importante para mejorar la atención a la población, creo que estamos mal, porque la política empezó, o esto empezó de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia abajo todavía no se logra lograr un entorno en donde se aprenda esto de seguridad. Y aprovechando el comercial, nosotros vamos a tener un foro el próximo noviembre en la ciudad de Puebla, precisamente por la UAP, para fortalecimiento de la salud en un ambiente clínico seguro para el personal becario. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Adelante, por favor, por cuestiones de tiempo, les pido brevedad para la… Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Primeramente, agradecer la cortesía por parte de la ANFEM, Arnoldo de la Subdirección de Calidad de Educación de la Secretaría de Salud de Colima, y creo pues muy pertinente pues la invitación que nos hicieron y la posibilidad de estar aquí. Me hubiese gustado mucho que estuviera la representación en esa mesa de trabajo precisamente de la ANFEM para este campo clínico seguro, porque finalmente, ¿quién ocupa el campo clínico? Los egresados de los programas formativos de medicina. Entonces seguramente la visión que tienen debe ser muy importante, pero para los panelistas también. Entonces, ¿cómo parecería ser que las instituciones de salud sienten la responsabilidad de tener el campo clínico? Pero el usuario del campo clínico pues es el que se está formando en las escuelas, facultades de medicina. Entonces, ¿cómo desde la visión institucional del sector salud se ve la responsabilidad que tienen las escuelas y las facultades de medicina en estar cercanos a ese campo clínico? Y no, pues dénmelo, yo lo ocupo. ¿Cómo lo ven? Y por supuesto, normativamente también, cómo la responsabilidad que se establece que la evaluación del desempeño y la formación de los profesores sea también responsabilidad de las instituciones educativas. Entonces, esas son mis preguntas para ustedes. Muchas gracias. Adelante, por favor, una última. Sí, muy buenas tardes a todos. Por cuestiones de tiempo seré bastante concreto lo más que puedo. Soy el director del Estado de Tamaulipas, Lorenzo Hinojosa Montemayor, a sus órdenes. Esta situación que están ahora tocando de los profesores titulares, ¿sí? A los profesores titulares sí se les toma como profesores, pero no tienen una remuneración como tal de parte de la universidad que avala a esos profesores. Bien claro. El profesor titular, porque yo alguna vez yo fui jefe de enseñanza, ¿sí? Entonces, es responsable los 365 días del año si algo sucede dentro de ese hospital con algún residente. Y le llaman a cualquier hora, al menos así lo decían conmigo. Yo soy gastroenterólogo, hepatólogo y endoscopista, ¿sí? Y fuera 31 de diciembre, fuera 24 de diciembre, se vio un problema, llamaban al responsable. ¿Quién es el responsable? El profesor titular. ¿Por qué no se les paga como profesor de parte del aval de la universidad? No tienen por qué no tomarse como profesores. Y esta es la pregunta y se lo dejo, que creo que hasta ahora persiste, al menos en Tamaulipas sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que por cuestiones de tiempo va a ser difícil responder todas las preguntas, pero creo que con esto podemos cerrar con algunas ideas claras que me parece es importante al ser una mesa, pues llevarnos de agenda para una siguiente conversación, ¿no? Creo que hay puntos muy interesantes que seguir conversando y si me permiten solamente marcar 4 puntitos muy rápido. El primero, creo que todos nuestros panelistas coincidieron en una idea: el campo clínico inseguro no es un problema solamente de las personas, sino que es un problema de sistemas complejos, valga que hemos visto este tema en los últimos, pues en el último día, ¿no? Y bueno, pues en esta idea el maltrato sabemos que persiste porque propiamente al ser un sistema y colocar personas en condiciones quizás que no te colocarías de manera natural todos los días, pues hace a veces que cambias, ¿no? Creo que no es un tema solo de cultura, es un tema también de condiciones y es algo que tiene que estar en la mesa para seguir
conversando. La seguridad en el campo clínico y la calidad de la formación son la misma variable y creo que también eso tenemos que traerlo a la mesa. No hay calidad educativa donde el aprendiz tiene miedo, estoy seguro, pero tampoco hay seguridad del paciente cuando el médico que lo atiende está agotado y sin supervisión real. Nos lleva al siguiente punto que conversamos, el docente clínico es la condición de posibilidad de todo lo demás. Creo que reforzar el trabajo docente y traerlo a la mesa para la siguiente agenda también va a ser de suma importancia. Y bueno, seguro que estamos hoy en día y las conversaciones han aumentado hoy en día porque hemos visto que las nuevas generaciones, como quizás le denominamos, están rechazando estas condiciones en el campo clínico. Condiciones que quizás nunca debimos de haber aceptado en otros contextos, pero hoy se están escuchando, pues partamos de eso para seguir adelante. Y cierro pues con que este es un trabajo de colaboración, cooperación, reimaginación de las formas en las que se tienen que hacer las cosas y para eso requiere la intervención tanto de las facultades y escuelas de medicina como ANFEM, como de las instituciones que el día de hoy están acá para ayudarnos a seguir adelante con estos temas. Muchas gracias por su participación, por sus intervenciones y gracias a todos ustedes por su tiempo. Muy amables. A nombre de ANFEM, voy a permitir entregarles sus respectivas constancias de participación. Gracias.